Buenas noches a todos. Gracias como siempre por la gran oportunidad de poder llegar a sus espacios a través de esta plataforma. Una plataforma que busca presentar líderes positivos que nos permitan tomar buenas decisiones en nuestro día a día. Agradecer a Dios por la oportunidad, por permitirnos estar acá. A todos los técnicos, al canal y en especial a mi amigo Nicolás Grullón por hacerme realidad este gran sueño. Hay personas que no necesitan levantar la voz para dejar huella. Su legado habla por ellos. Caminan por los pasillos de la vida con pasos firmes, pero humildes. Y donde otros ven un consultorio, ellos construyen un espacio sagrado de escucha, precisión y servicio. En la ciudad de Moca, donde los lazos familiares aún tienen nombre y los valores aún se heredan, hay médicos que han sabido conjugar ciencia, liderazgo y compasión. Sus manos no solo intervienen rostro con la delicadeza de un cirujano maxilofacial, también sostienen, orientan y edifican una institución entera con la serenidad del que entiende que servir es un honor y no un poder. Su historia no se mide en títulos, sino en decisiones. Supo hacerse cargo cuando la responsabilidad llamó a su puerta, liderando procesos médicos complejos y administrativos aún más desafiantes. Desde la dirección médica del Centro Médico Guadalupe hasta su participación activa en Bioplaza y la presidencia en la actualidad, su mirada ha estado siempre orientada al bienestar colectivo, a la excelencia silenciosa que construye sin buscar aplauso. Detrás del profesional riguroso hay un ser humano extraordinario, discreto y coherente. Un hombre que escucha más de lo que habla, pero cuya sola presencia genera confianza. Sus compañeros los respetan, su paciente lo admiran y quienes lo conocen saben que su verdadera fuerza está en lo invisible, en la constancia, en el trabajo justo, en la entrega a largo plazo. No se presenta como líder, sin embargo todos lo siguen, no busca protagonismo, pero su ejemplo se impone. Es de esos seres humanos que hacen del trabajo una vocación y de la vocación un camino que otros siguen. Con nosotros, el doctor Ricardo Rojas Jiménez. Bienvenido, Ricardo, ¿cómo estás? Gracias. Muy bien. Un placer para nosotros como programa y sección tenerte hoy acá, ya que hemos visto en ti lo que queremos presentar a esa generación que hoy nos ve, esa nueva generación que busca líderes, a quién seguir y con quién identificarse. Para nosotros realmente es un grato placer y un honor tenerte hoy nuevamente por segunda vez en esta sección. Quiero decir que Ricardo Rojas, el doctor, estuvo con nosotros cuando iniciamos este proyecto y fue nuestra primera entrevista. De verdad que varios añitos después de tenerte hoy es un grato honor, no solamente como primo, sino como generación, al verte progresar y cumplir todos tus sueños. Así que muy bienvenido, Ricardo. Muchas gracias. Sobre todo, una entrevista en un momento tan crítico como fue la pandemia del COVID. Claro, en ese momento, cuando hicimos la entrevista, estábamos pasando los inicios. Estaba iniciando lo que era ese embate de esa gran enfermedad que ocasionó un antes y un después en la sociedad. Así que bienvenido y esperamos que podamos participar de todo lo que es tu experiencia y poder transmitir a esa generación para que podamos ayudar a tomar buenas decisiones. En una época donde la inmediatez parece más importante que las raíces, los jóvenes muchas veces olvidan que la verdadera grandeza nace de conocer quiénes somos y de dónde venimos. Líderes como Barack Obama, que construyó su identidad desde el legado de su madre y sus abuelos, nos muestran que el poder del origen es irreemplazable. Así también, quienes logran sostener su vocación en el tiempo, como lo ha hecho el doctor Rojas Jiménez, lo hacen desde una historia familiar viva y consciente. Ricardo, ¿qué representa para ti haber nacido dentro de una familia con fuerte tradición médica y empresarial? ¿Y cómo se ha moldeado tu forma de ejercer la medicina y el liderazgo? Cuéntame un poco sobre eso. Bueno, Antonio, la verdad es que desde el 2001, que me graduó como médico, empiezo a sentir lo que fue la trayectoria, el esfuerzo y el trabajo de una familia dedicada a la salud y dedicada al mundo empresarial. Y la verdad es que desde ese momento sentí el compromiso que tenemos nosotros como nuevas generaciones de replicar y emular esos ejemplos de trabajo y de esfuerzo. De cada uno de esos hombres
que realmente a veces ponerse los zapatos, los pantalones de ellos se hace difícil. Pero creo que la generación que representamos, porque soy parte también de esta generación, está poniendo en alto los nombres de cada uno de ellos. Y en ti vemos como el tema de la medicina, el relevo, donde tanto los valores como los principios los has asumido correctamente. En retrospectiva, ¿hubo un momento específico donde supiste que tu camino sería la medicina? ¿Qué sentiste la primera vez que un paciente confió plenamente en ti? Bueno, la verdad es que es un poco gracioso, porque todo el que se gradúa de médico, pues siempre tiene muchos temores y muchas dudas de ese ejercicio. Y recuerdo llamar a tu padre y decirle: Tío Guillermo, estoy aquí en mi primer servicio de emergencia y ya usted sabe, si cualquier cosa que necesite preguntar. Y así fue. Realmente empecé en esas primeras prácticas ya solo como médico. Me fui dando cuenta lo importante y la confianza que depositan los pacientes en uno, aunque uno sea un recién graduado, con muchísimas dudas, pero la verdad es que fueron momentos donde me significaron mucho en mi vida y realmente sentí el compromiso definitivamente por esta profesión. ¿Qué le dirías a esos médicos que en estos momentos, un día como hoy, están asumiendo ese rol, están recibiendo su primer paciente, tanto en emergencia como en consultorio, que a veces viene ese tema de duda, la inexperiencia te hace hasta dudar de uno mismo? ¿Qué tú pudieras decirles sobre el tema de tu experiencia? ¿Qué aliento le dirías? Lo primero que a todos nos pasa, es decir, esa primera jornada laboral donde uno lo sueltan, ¿verdad?, en una emergencia, no es lo mismo que estar en el proceso de formación, porque siempre uno tiene una supervisión, pero se supone que cuando uno se gradúa y entrega ese título ya es médico y ya están todos los conocidos, los familiares haciendo preguntas, y realmente es algo natural, pero definitivamente tener la humildad para seguir siempre consultando, acobijarse de un buen árbol, como en este caso yo recuerdo que uno de los doctores que más me ayudó y me brindó la confianza que uno necesita al principio fue tu papá. Qué bueno, así que si hoy tú estás en esa emergencia o en ese consultorio, no temas. La verdad que la juventud tiene derecho a salir a flote y yo creo que a través de algo importante que dice el doctor Ricardo respecto a dejarse acompañar de personas que ya tienen la experiencia y poder atreverse a consultar y entender que no es necesario saberlo todo, sino saber también pedir ayuda en un momento de necesidad. ¿Qué valores heredaste de tu familia que hoy siguen guiando tus decisiones, incluso en los días más difíciles dentro de la dirección médica o empresarial o en la misma presidencia de la institución? Bueno, nosotros tenemos valores que van en la institución, pero también como familia, como es el trato humano, la integridad, realmente el trabajo en equipo, que nosotros siempre trabajamos en que toda la institución se alinee a que cada eslabón de esa cadena es importante. Y la verdad es que la responsabilidad, recuerdo a un tío Luis decir, voy seguida, cuando lo llamaban a una emergencia, un domingo, reunido toda la familia, tu papá también, su amor y su dedicación por sus pacientes. En el caso de mi padre, que quizá el ejercicio no lo realizó a nivel de la parte clínica, pero sí en la parte de gestión, en la parte docente. Conocer esa responsabilidad es algo que de verdad me llena de orgullo y es lo que quiero replicar. Para aquellos que están prendiendo su televisión en estos momentos, hoy tenemos el gran privilegio de presentar al doctor Ricardo Rojas Jiménez, maxilofacial, presidente de Centro Médico Guadalupe, anterior director médico, un joven emprendedor con grandes virtudes que hoy queremos presentarle para que sirva como guía en nuestras decisiones en nuestro día a día. Hablemos de liderazgo, ética y servicio. Muchos jóvenes sueñan con liderar,
pero pocos comprenden el verdadero costo del liderazgo. La constancia silenciosa, las decisiones difíciles y sobre todo la ética inquebrantable. Referentes como Angela Merkel o el Dr. Paul Farmer no transformaron el mundo desde la fuerza, sino desde el compromiso con lo correcto. El Dr. Rojas Jiménez ha demostrado que el liderazgo médico no se impone, se inspira, se construye con presencia y se gana con respeto. ¿Cómo ha sido tu experiencia liderando equipos médicos y administrativos en el Centro Médico Guadalupe? ¿Y cuál ha sido tu mayor aprendizaje en ese rol? Bueno, la verdad que en estos últimos años he descubierto también esa pasión. Porque si vamos a mi formación base como cirujano maxilofacial, pues la verdad es que he sentido que he cumplido un rol, tanto para los pacientes a nivel del hospital como a nivel de la clínica privada donde trabajo. Y en los últimos años me he preparado y me he formado en gestión de salud. Y la verdad es que muchas veces ni los casos más difíciles de maxilofacial se comparan con el poder encaminar y dirigir ese equipo de trabajo que va desde un personal de servicio general a un médico especialista, como decimos, con múltiples subespecialidades que a veces son difíciles de orientar y lograr que se realice un trabajo con calidad y sobre todo con esa parte humana que estamos siempre llevando. Dirección médica en plena pandemia. Centro Médico fue una institución reconocida por el gran labor que hizo, pero yo tengo que reconocer que todo barco necesita un capitán en un momento determinado. Y la verdad, ver con la valentía con que manejaste la situación que se presentó a nivel mundial, donde había incertidumbre, no sabíamos muy bien cómo fuera el manejo de toda la institución, y recordar que el 50% de la estructura organizacional del centro médico fue trasladado a su casa. ¿Cómo fue ese momento? Porque vimos un hombre valiente, un hombre entregado y más que todo sin temor. Yo creo que parte de lo que tú nos demostraste fue que en muchas ocasiones nuestros padres decían: nosotros vivimos situaciones difíciles y nunca temimos. Esperemos que ustedes también lo hagan. ¿Cómo fue esa experiencia? Cuéntanos. Dirección médica. La verdad es que me tocó en la dirección médica ya esa pandemia donde, como dices, realmente la incertidumbre, la misma ciencia todavía no tenía todas las respuestas para esta enfermedad. Y la verdad es que nos enfrentamos a temores normales de profesionales, donde una gran parte de nuestros profesionales, pues por diferentes razones, patologías o situaciones de edad, pues se ausentaron. Y ver uno como cirujano maxilofacial tener que hacer un servicio en la emergencia de COVID, donde es prácticamente un servicio clínico, pero definitivamente eso fue lo que nos enseñaron. Cuando hablabas de los valores, ese fue, vamos a decir, el ejemplo que vimos de esfuerzo, de enfrentar a esas situaciones que no fueron fáciles. Y la verdad es que nos sentimos orgullosos porque fuimos la institución privada que más apoyo brindó y así fuimos reconocidas. Incluso en esa época que se llevaba la estadística teníamos muchos más casos de ingresos y más casos COVID que el mismo hospital. Es decir, que fue un gran reto, pero pudimos salir a flote. La ética médica enfrenta hoy desafíos nuevos. ¿Cómo garantizas decisiones justas y humanas en un entorno donde la presión económica y la velocidad a veces dominan? Bueno, si supieras que esa es una gran preocupación que llevo en estos últimos años. Como dices, esos nuevos profesionales que se están formando y que salen a su ejercicio y su práctica privada, vemos a veces
por mucha presión social que no necesariamente priorizan la parte humana, el trato, sino que lamentablemente en algunos sí hay un componente económico, un componente donde esos profesionales se desvirtúan por lo que es el verdadero código hipocrático, que es tratar a ese paciente, curarlo y no hacer daño. Y muchas veces vemos como algunos colegas incurren en algunas faltas importantes, pero yo entiendo que tenemos que crear comité como lo tenemos en la clínica, comité de ética, para sobre todo orientar a esos profesionales jóvenes que quizá tienen muchos compromisos, porque ahora mismo el tema de entrar a una institución, los recursos que hay que pues invertir, pues son importantes, pero realmente esa orientación de un comité de ética como tenemos es fundamental para que no se desvirtúe lo que es el fin del médico especialista. Yo que soy testigo y realmente comparto con ustedes decisiones importantes que te he visto tomar, donde a veces lo económico no es lo importante. Hemos visto como en esta presidencia, en otras anteriores, lo que es centro médico y tú en representación de los médicos del centro médico, también hay una labor altruista. Yo creo que centro médico, y a través de lo que tú mismo representas, también da señales claras de que estamos para sanar y curar. Lo importante es nosotros dar una respuesta con un equilibrio, pero nunca colocando lo económico por encima de la vida humana. Centro Médico diariamente, a través de tu misma gestión y de todos los proyectos presentados, nunca descuida el tema de la calidad, aunque tenga deprimento económico. Te he visto defender los comités de calidad, la implementación de políticas que favorecen definitivamente lo que son todos los servicios del Centro Médico Guadalupe, y cómo a veces el tema económico no es lo importante, aunque es una herramienta para poder seguir trabajando, porque sin el dinero después no tenemos el capital para volver otra vez a brindar la salud. Yo creo que a través de los diferentes comités, y yo mismo que estoy en presencia de muchos de ellos, hemos visto cómo mantienes uno de los principios más importantes de nuestro legado: la salud ante todo, y siempre devolver a la sociedad parte de lo que nosotros hemos recibido. En tiempos donde la figura del médico puede verse deshumanizada por el sistema, ¿cómo logras mantener tu esencia humana al frente de instituciones de alto rendimiento? Porque no es solamente centro médico. Recuérdate que tú representas, tú también estás en el hospital, estás en ICON, estás en Bioplaza, estás en centro médico. Eso es una pregunta que después te tendríamos que hacer: ¿cómo te hace para darte para tanto tiempo? Pero cuéntanos un poco sobre eso. Eso antes de preguntárselo a mi esposa. Y la verdad es que, pues sí, como te dije, se ha despertado en estos años una pasión por la gestión, y no solo tenemos el proyecto Centro Médico Guadalupe, sino hay proyectos personales como el Instituto de Cirugía Oftalmológica y Maxilofacial, que ahí está mi esposa también. Pero también nosotros creamos un concepto de una plaza orientada a la salud y al bienestar. Eso fue Bioplaza en el 2006, y de ahí ha sido un lugar donde hemos podido desarrollar, sobre todo mi hermano con Dental Cibao Spa, y nosotros con el Instituto de Cirugía Oftalmológica y Maxilofacial, poder brindar nuestros servicios también en Santiago. Y aquí en Moca también lo hemos desarrollado, ya no tanto como un centro y un instituto, sino ya con los consultorios por separado, por la parte física, que en el centro médico estamos, mi esposa está en la segunda planta y yo estoy en la primera planta. Entonces, Ricardo, hemos ganado un buen gerente y hemos perdido un buen maxilofacial. Pues no creo, porque todavía el domingo estaba operando 2 pacientes, es decir, puedes corroborar que todavía en el hospital probablemente, aunque hay otro maxilofacial, pues la casuística
que podemos tener es una casuística que nos llena de orgullo, porque cuando llegamos como maxilofacial, de hecho, no había una bandeja. Yo proporcioné la bandeja y por varios meses, casi un año, pues era la bandeja que yo utilizaba, la bandeja propia, personal, la llevaba al hospital. Por primera vez se pusieron placas, tornillos, y anteriormente el servicio maxilofacial había contado con pasantes, pero siempre con manejos, vamos a decir, no quirúrgicos, manejos cerrados de muchas de las fracturas, y la verdad es que logramos utilizar un instrumental de material de osteosíntesis de última generación, beneficiando muchísimo de esos pacientes, que ya son miles, gracias a Dios. Aquellos televidentes que están encendiendo su televisor en estos momentos, tenemos el grato placer de tener en nuestra sección al doctor Ricardo Rojas, maxilofacial, tercera generación de las familias Rojas, una persona que se ha encantado a nivel de gerencia, asumiendo lo que es la presidencia de Centro Médico como otras instituciones. Vamos a hablar de visión, futuro e inspiración para la nueva generación. Mientras el mundo se transforma vertiginosamente, quienes logran proyectarse al futuro sin perder el sentido del propósito se vuelven referentes esenciales, como lo hizo Satya Nadella con Microsoft o la activista malaya Yousafzai desde la educación. Hay líderes que, sin estridencias, construyen un legado. El doctor Ricardo Rojas Jiménez ha sabido conjugar medicina, dirección y visión con un equilibrio que inspira a las nuevas generaciones. ¿Qué visión tienes del futuro del sistema de salud dominicana y qué papel te gustaría seguir desempeñando en su transformación? Bueno, recientemente soy el representante de la clínica ante ANDECLIP, que es la Asociación de Clínicas Privadas, que ha tenido una iniciativa interesante, una postura ya más activa, porque como actores del sistema, las clínicas estuvimos un poquito sosagadas y realmente mucha de la problemática no la estábamos enfrentando como un grupo. Y entiendo que las nuevas pautas, las nuevas medidas que se han tomado van a ayudar mucho a que la medicina en el país, el sector público no tiene la capacidad de resolver, la capacidad resolutiva de resolver todos los casos. Es necesaria una medicina privada, pero una medicina privada también que juegue con los escenarios correctos para poder subsistir. Y realmente hay buenas expectativas. La Asociación de Clínicas Privadas ha integrado vamos a decir, una representación, un bufete de abogados para poder llevar esa voz de manera unificada y poder contribuir al sistema como lo hemos hecho por tantos años, pero quizá con una actitud más activa y no tan pasiva como en el pasado. Hay un dato importantísimo, Ricardo, que a veces no todo el mundo maneja, que fue el rol de tu papá, de mi tío, de mi padrino, en lo que fue la conformación de la nueva ley de seguridad social. Vemos cómo tu rol en la actualidad también apuesta a un enfoque sistémico, donde también quieres tener o sembrar tu granito de arena respecto a lo que son las mejoras del sistema para que se beneficie a la sociedad. Háblale un poco a esa generación que no conoce lo que fue el rol de tu papá en lo que fue la creación de esa ley y cómo le dedicó años de vida para que la ley hoy fuera una realidad y nosotros 25 años después podamos decir que República Dominicana tiene una ley de seguridad social. Recuerdo en 1995, mucho antes de la promulgación de la ley, recordemos que la ley 4701, la ley nacional de salud, y ya la 8701, que es la de la seguridad social, pues recuerdo lo que era la oficina de la OCT, en mi casa todos los folletos
De hecho, se escribió un libro con ese mismo título, Salud, Visión de Futuro. Y realmente fueron todos esos esfuerzos, no solo de mi papá, sino de un grupo de profesionales que tuvieron la visión de buscar una forma de financiamiento y cómo el Estado podía tener una respuesta más resolutiva. Siempre viendo la combinación también de las empresas privadas, de lo que eran las clínicas, por un esquema de capacidad resolutiva, ¿verdad? Realmente fueron años en los cuales mi papá se nos perdió por 4 o 5 años hasta que se promulgó la ley. Realmente una experiencia interesante con todos los actores que todavía muchos de ellos siguen. Y recuerdo haber visto a mi papá reunido con Arismendi, con Doña Tati Guzmán y todos esos actores que realmente hicieron posible lo que fue la ley 4701 y 8701. Hay un proyecto que yo sé que te apasiona mucho porque fue el inicio a nivel de emprendedurismo de ustedes como familia Rojas Jiménez, que es el tema de Bioplaza. Representa una mirada distinta a la salud. ¿Cómo integras innovación sin perder los valores tradicionales del cuidado del mundo? Bueno, como te decía hace un rato, Bioplaza fue un proyecto donde como familia, núcleo más pequeño, ¿verdad? La familia Rojas Jiménez apostó a sembrar un poco de lo que habíamos hecho acá en Moca y desarrollar un lugar donde no solo estuviéramos nosotros en nuestros ejercicios profesionales particulares, sino también que existiera, que se brindara por otros profesionales, vamos a decir, una atención de salud integral, donde por ahí tuvimos también el servicio de cirujanos plásticos, de la parte de dermatología, clínica dermatológica, y realmente en esencia el enfoque siempre ha sido orientado al bienestar y a la salud. Realmente es un gran compromiso, nosotros nos sentimos ya que vamos para 20 años, ya no es un proyecto tan nuevo. Fue en el 2006 que se adquirió la plaza y realmente nos sentimos contentos como se ha desarrollado el proyecto. Yo creo que Bioplaza, en el caso de ustedes como familia, porque fue un proyecto de familia, tal como tú lo presentas, nos da mucha señal de todo lo que es el emprendedurismo. Yo sé que ahora es más fácil pensar de ese proyecto, pero en aquel momento, yo que tuve la oportunidad de estar cerca de ustedes respecto a cuando tomaron la decisión, cuando vimos aquella famosa inauguración, la verdad que había que tener mucho temple, porque yo sé que habían voces tanto a favor como en contra del riesgo que se estaba tomando, pero ustedes siempre con una visión clara, con un deseo de crear una impronta y más que todo, llevar a los Rojas de Moca a Santiago nuevamente, como lo decía tío Fernando, nuestro querido padrino. Indiscutiblemente tengo que felicitarte. Años después, ve este proyecto ya madurado, con frutos. Indiscutiblemente tenemos que reconocer esa gran hazaña, atreverse a hacer algo donde más que todo lo que prevaleciera la integridad, hacer lo correcto y estar claro respecto a lo que era el futuro. Así que en nombre de la generación los felicito a todos ustedes por poder presentar esta obra ya terminada con una proyección que después un día de esto podremos presentar algunas imágenes para nosotros poder presentarle a Moca lo que es el gran proyecto de Bioplaza. Toda gran historia merece un momento de pausa para mirar hacia adentro. Así como Víctor encontró sentido incluso en medio del dolor, cada ser humano que ha dejado huella tiene una fuente de gratitud, una herida que le hizo crecer y un deseo le delegado. En esta última parte buscamos al ser humano completo. ¿Qué ha sido lo más difícil que has tenido que enfrentar en tu camino profesional y cómo ese momento cambió tu perspectiva?
Bueno, la verdad que hace un rato hablábamos de uno de los momentos más críticos, que fue la misma pandemia. Es decir, eso fue una situación donde nos exigió la milla extra. La verdad que nos sentimos hoy ya en retrospectiva orgullosos del trabajo realizado, y no solo porque uno lo dice, sino porque muchas personas, instituciones, así lo afirman. Si pudieras agradecer a una sola persona que haya sido clave en tu vida, ¿quién sería y qué le dirías hoy? Difícil esa pregunta, ¿eh? Sí, porque lo limitas a una, realmente, pero si tendría que elegir una persona, tendría que ser mi papá, doctor Fernando Rojas. La verdad es que ver su ejemplo de trabajo, de dedicación, de esfuerzo, y también conocer desde lo más íntimo la decisión de dedicarse a un área de la medicina que quizá no era la más remunerada, porque ser epidemiólogo hoy en día todavía es difícil, pero en esa época era una situación de mucha necesidad y dificultad. Pero como su pasión por la docencia también, por la salud pública, pues lo llevaron a consagrarse, y uno escuchar el nombre de su padre en uno de los aspectos más importantes y determinantes de la salud, como fue la Ley de la Seguridad Social, la Ley Nacional de Salud. Wow, es decir, tendría que decirte definitivamente que mi papá es esa persona. Y aprovechando que tú haces mención de él, yo también quiero hacer mención. Mi padrino, porque tu papá es mi padrino, la verdad que yo lo he bautizado como una persona que hoy, si hablamos de lo que es la transición de la generación, como nosotros estamos ya camino a una cuarta generación. Hubo un gran esfuerzo de todos, pero tu papá tuvo en sus hombros lo que fue la invitación y el acompañamiento de nosotros a involucrarnos en los proyectos familiares. Yo creo que escuchar de poder llevar la institución a los niveles que nosotros requeríamos para poder estar aquí en Moca ejerciendo la medicina y a nivel administrativo, tu papá fue un abanderado. Yo me sumo a esa felicitación y a ese reconocimiento que tú haces a una persona que todavía nosotros la tenemos viva, la tenemos totalmente con una mente clara, que podemos reunirnos y hablar con él, pero yo creo que la sociedad mocana todavía no ha sabido lo que es la pérdida de un gran hombre. Y el tiempo después nos dará muchas verdades, donde será reconocido a los niveles que él se merece, aunque ya Tío Fernando ha sido reconocido dentro de lo que son los diferentes reconocimientos que hacemos la sociedad, ya le han tenido los mayores honores. Pero de verdad que me sumo a esa felicitación, es un hombre extraordinario, porque no solamente se cultivó él mismo, sino que creó una plataforma para lo que hoy nosotros podemos presentar ante la sociedad. ¿Qué legado esperas dejar en el Centro Médico Guadalupe, en Bioplaza y en todos los espacios donde trabajas? Bueno, la verdad que la palabra legado es un aspecto que para mí tiene mucha significancia, porque es trascender, es lograr con tu trabajo, con tu esfuerzo, dejar una marca que definitivamente pueda significar un antes y un después. El centro médico tiene que seguir siendo una institución líder en la región, orientado siempre a un servicio de calidad y sobre todo con un trato humano. Nosotros no quisiéramos que la modernidad nos aparte de eso que siempre hemos querido llevar, que el paciente se sienta tratado como persona y que todo lo que es el sistema de salud se oriente a la persona y no quizá a equipos, a tecnología. Realmente nosotros tenemos muchísimos proyectos en la cabeza y muchísimos proyectos que queremos pues seguir trabajando con relación a lo que es la parte
de proyectos de la salud en la región. Nosotros tenemos un proyecto que se está madurando. No puedo perder esta oportunidad porque muchas personas cuestionan sobre el futuro del Centro Médico Guadalupe. ¿Cuáles son las estrategias de crecimiento? Muchos han comenzado a escuchar ya proyectos a corto, a mediano y a largo plazo. Pero yo sé que tú has sido una persona que ha venido trabajando estas ideas de hace muchos años. Has motivado a toda la generación, nos ha involucrado a todos y has tratado de que trabajemos lo que es esa visión de futuro en conjunto. ¿Qué tú puedes decirle a la sociedad mocana sobre centro médico a corto, mediano y largo plazo? Bueno, la verdad que centro médico tenemos muchos planes de futuro. A corto plazo nosotros tenemos una expansión. Ya estamos en proceso de someter los planos, aprobación, y realmente es un crecimiento donde podríamos duplicar prácticamente la capacidad habitacional, donde vendría también soluciones de parqueo, donde vendría también agrandamiento de la emergencia con una emergencia materno-infantil, con una emergencia polivalente y para adultos, y realmente también la adquisición de servicios como resonancia magnética. También estamos muy avanzados en esos proyectos de negociación. Pero tanto a mediano y largo plazo nosotros también tenemos una visión de futuro muy, muy grande, y nosotros queremos desarrollar en un proyecto que para mí también tiene mucha significancia, porque es la tierra donde tu papá pues vivió gran parte de su vida, lo que era la querida finca, y gran parte de esa tierra se ha adquirido por el centro médico para desarrollar un proyecto sumamente ambicioso, donde empezaríamos, es un proyecto de una ciudad sanitaria, donde empezaríamos con un proyecto de medicina ambulatoria, donde podríamos desarrollar consultas externas, habrían farmacias, laboratorios, áreas de imágenes, consultorios, diferentes institutos como de gastroenterología, de oftalmología, institutos dentales, para buscar en esa primera etapa una respuesta también combinada a muchas necesidades que tiene el centro médico, porque vamos a decir, es un proyecto que va a venir en conjunto con el mismo desarrollo del centro médico. Igual que más adelante el desarrollar un proyecto ya hospitalario en esa misma tierra, y también poder desarrollar un wellness, un centro geriátrico de atención del envejeciente, pero de una atención digna, que es uno de los grandes vacíos que estamos teniendo hoy en día, donde una vida acelerada, donde los hijos tenemos que trabajar, las esposas, los hijos, ya nuestros padres ya no tenemos tanta facilidad para ofrecerle esa atención de calidad y ese cuidado. Entonces es un proyecto sumamente bonito, donde nosotros vamos a trabajar con estándares internacionales, porque tiene una vocación de turismo de salud, y realmente aprovechar esa palanca que hoy en día se está desarrollando en algunos centros es nuestra intención. Con relación a Bioplaza, proyectos que tenemos en Santiago, pues seguir desarrollando diferentes servicios, siempre orientados a la salud y al bienestar. Tú sabes que Enrique ha desarrollado un centro odontológico con esa vocación de turismo de salud, donde más de un 80% de sus pacientes son extranjeros, y es un poco la línea también que queremos desarrollar en Estancia Guadalupe Care Center. Doctor Ricardo Rojas, hemos visto en el transcurso de estos años cómo médicos también tienen participación política partidaria. Yo sé que tú eres un hombre que ha hecho mucha política social, estás focalizado en la gerencia, estás ejerciendo
todo lo que es el aspecto maxilofacial y el tema de tu profesión. Pero queremos hacerte una pregunta antes de terminar. ¿También pudiéramos ver a un Ricardo en un futuro con alguna participación política? Yo creo que cualquier ciudadano responsable tiene que tener un interés político. No necesariamente partidario, pero sí un interés político. Porque las sociedades, los países, con una buena política, con una buena gobernanza, pueden llegar y desarrollarse de manera correcta. Definitivamente no me ha pasado por la cabeza hacer algún tipo de activismo político, partidario sobre todo, pero sí en mi día a día uno siempre trata de desarrollar esa parte social, donde tanto en las instituciones a las que pertenezco como en la práctica privada per se, pues continuamente tratamos de ayudar y de colaborar a lo que es la ciudadanía. Bueno, tuvimos a tío Carlos, secretario de Salud Pública, hace unos años atrás. La familia Rojas ha tenido mucha incidencia en el tema político. Lo que yo salgo una conclusión, que si la sociedad mañana necesitara un hombre como Ricardo Rojas en alguna posición, tú estarías también dispuesto a ese sacrificio, porque el tema de la política partidista yo sé que lleva un gran sacrificio, y a través de ese liderazgo, y eso es lo que hemos podido presentar hoy ante la sociedad, que eres un hombre con decisiones. Nosotros a veces necesitamos gente como tú para poder lograr las cosas. Y a ustedes que hoy no están viendo, me despido como siempre lo hago. Que la República Dominicana, que la provincia Espaillat y Moca no se enferme, ni del corazón ni del alma. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias. Ricardo.